Amén. Vamos a abrir juntos la palabra en Deuteronomio capítulo 6. Algo de lo que vieron ahora cuando inició el video de invitando a Cali Adora a Jesús, la invitación que hace Marcos Brunet. Él dijo algo muy importante y de eso es lo que voy a hablar esta mañana. Él abrió diciendo: lo que funciona en los hogares, funciona en la nación. Di conmigo: lo que funciona en los hogares, funciona en la nación. Dios le ha dado a Marcos y a su ministerio yo diría que una comisión. Y es lo que él ha estado haciendo a nivel de América Latina y del mundo. Y es llevando y promoviendo que cada hogar creyente, cada hogar cristiano pueda convertirse en eso, en una célula o en una unidad de transformación. Que si en cada hogar se levanta un altar de adoración al Señor, vamos a encontrar naciones enteras adorando también al Señor. Y hoy yo quiero hablar acerca de ese papel fundamental de cada hogar en la transformación de una nación. Hoy es un día crucial para nuestra nación. Hoy es un día trascendental. Lo que suceda hoy va a marcar, muchos analistas a nivel de historia y a nivel también democrático de América Latina reconocen que Colombia está en un momento crucial, que las elecciones son cruciales, que lo que suceda hoy en este día es algo determinante para nuestra nación. Pero hay algo más crucial que eso, y es lo que tú y yo hacemos como padres, como madres, en cada uno de nuestros hogares. Eso es determinante para los años venideros para toda nación. Es muy importante entender que una nación no cambia con un plan político, por más bueno que sea, con un plan el que sea y el que se determine. Lógicamente todo eso es importante, pero la esencia y la base de todo está en lo que sucede en los hogares. Por eso, para el Señor, todo comienza, todo se sostiene por las familias. Por eso, como alguien dijo alguna vez, una nación es tan fuerte como cada familia que lo constituye. Una iglesia es tan estable y es tan fuerte y tan firme como cada hogar que lo constituye. Por eso hoy, justo el Día del Padre, es que hoy tenemos todo que converge. Día del Padre, hoy tenemos elecciones, hoy tenemos también cambios trascendentales a nivel de nuestra nación. Y creemos firmemente que la sociedad se desarrolla a partir de cada una de las familias. Por eso quiero pedirte que vayamos juntos al capítulo 6 de Deuteronomio, del libro de Deuteronomio, capítulo 6. Este es un pasaje crucial. Antes de leerlo, quiero que nos ubiquemos un poco en dónde está la historia en ese momento. El pueblo de Israel había estado cautivo en otro país, en otra nación. ¿Cómo se llamaba? Por 430 años. ¿En dónde fueron ellos hechos cautivos? En Egipto. El pueblo de Israel había llegado a partir de una familia. ¿La familia de quién? ¿Se acuerda? La familia de Jacob. Había llegado porque uno de sus hijos había sido vendido, entregado, esclavizado, y estuvo allí en Egipto todo el imperio. Todo este imperio finalmente terminaron subyugando, y dice que se levantó un rey que no conoció a José, ni vio nada de las maravillas que hizo José en Egipto. Entonces el pueblo de Israel empezó a crecer, a multiplicarse, de tal manera que el mismo imperio se sintió realmente amenazado por el pueblo de Israel. Y este faraón que tomó el poder, un día pensó y dijo: si este pueblo sigue creciendo, va a ser más grande y más numeroso que nosotros. Por lo tanto, nosotros terminaremos sirviéndoles a ellos. Entonces él hizo un plan político
y llevó cautivo a todo el pueblo de Israel. Eran los esclavos, eran los que trabajaban para este pueblo, trabajos forzados, trabajos fuertísimos, las armas de guerra, los ladrillos. Era siempre en este lugar era conocido por las grandes pirámides, las grandes construcciones. Entonces el pueblo de Israel eran los obreros, eran los trabajadores. Si tú hacías parte de una familia de Israel, era una familia esclava. Tus hijos serían esclavos, tus nietos serían esclavos, el yerno, la nuera, el yerno, toda la familia esclavos. Y llegó un momento en que el Señor escuchó el clamor del pueblo de Israel, que clamaba de día y de noche, y dijo: no más esta esclavitud. Se acordó del pacto, y Dios dice que llamó a un hombre llamado, ¿qué? ¿Cómo se llamaba el libertador, el que fue llamado para liderar este proceso de libertad? Moisés. Dios llamó a Moisés, y el Señor determinó un plan y le dijo: Moisés, vas a salir, vas a sacar de Egipto a todo mi pueblo. Recuerda que el Señor para esto le tocó mostrar su poder, sus grandes obras. Abrió el mar rojo, hubo todo lo de las plagas, en fin. Pero aquí en este momento en Deuteronomio estamos en un momento crucial. El Señor estaba constituyendo nuevamente una nación. Estaba estableciendo la Carta Magna, estaba estableciendo las leyes que iban a regir la nueva nación, la nación y el pueblo de Dios. Y aquí en este momento Dios le estaba hablando al profeta Moisés, le estaba dictando cómo iba a ser las leyes, todo lo que debían usar para que el pueblo de Israel fuese el pueblo de Dios sobre todo ese nuevo territorio que iban a conquistar. Israel tenía dos cosas, dos retos. Número uno, ser libre de todo lo que había aprendido en Egipto. 430 años siendo testigos y muchas veces partícipes de la adoración pagana, de toda la manera como vivía el pueblo pagano que no tenía temor de Dios. El pueblo de Israel por 430 años vivieron de esa manera. Y no solo eso, ahora iban a entrar a conquistar una tierra prometida. Dios le había dicho a Moisés y al pueblo de Israel: van a ser una gran nación. ¿Se acuerda lo que Dios le habló a Abraham? Dios llamó a Abraham, le dijo que saliera porque de él haría una gran nación sobre todas las naciones de la tierra. Que en su familia iba a ser benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. Es decir, aquí en Moisés Dios estaría cumpliendo esa promesa para el pueblo de Israel. Entonces, acá lo que leemos es uno de los primeros discursos que Moisés le está dando a todo el pueblo de Israel. Dios le estaba diciendo cómo iban a ser las leyes, cómo iban a convivir, cómo iba a ser la parte relacional, cómo iba a ser la parte gubernamental, cómo iba a ser la política, cómo iba a ser la manera en que iban a manejar los dineros, cómo iba a ser toda la parte de justicia social. Aquí se está comenzando una nueva nación. Dios le estaba determinando al pueblo de Israel cómo iba a ser toda esa vida. Y mira lo que el Señor le dice a Moisés. Estamos hablando del destino de una nación. Estamos hablando de todo lo que iba a ser determinante para el plan de Dios para la humanidad. Y mira lo que el Señor le dijo a Moisés, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. El Señor le está diciendo: mire, esta va a ser la base,
esta es la ley, estos son los mandamientos que yo hoy te describo para que puedas gobernar en la tierra en que yo te he dado, para que puedas vivir largos días, para que tengas felicidad, para que puedas cumplir el propósito sobre la tierra. Pero ¿cuál es el mandamiento? Mire todo lo que el Señor les ha prometido, todo lo que Dios le da a ellos. Dice en el 4 que es conocido como el Shema de Dios. Es conocido, sabe la palabra, algunos habrán oído el Shema de Dios, lo que hemos cantado: oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová ¿qué? Uno es. Y amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo dice? Todos juntos. ¿Cómo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la base central de esta porción. Y eso se llama el Shema. La palabra Shema en el griego, por allá cuando yo estuve por allá estudiando y todo, en la palabra Shema significa escuchar. Y esta es la base de la ley de Dios. Todos los 5 libros, primeros libros de la Biblia, los primeros 5 libros que se llama el Pentateuco, es la base de toda la ley de Dios. Y la base de toda esa ley de Dios está en estos versículos descritos acá. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios, a Jehová tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es que una nación entera podía gobernar? ¿Cómo es que una nación, imagínate cuántos millones fueron los que salieron de Egipto, cuánto era el total del pueblo de Israel? Y el Señor le está diciendo a Moisés: de esta manera es que ustedes van a poder gobernar al territorio donde van. Y aquí hay unos principios, aquí hay unos ingredientes, unos parámetros que Dios nos da para que podamos nosotros tomar esto que fue para el pueblo de Israel, es lo mismo para ti y para mí. Y aquí hay unos principios que Dios nos da para que al aplicar y vivir esto, miraremos la gran transformación de una nación. Pero lo que quiero hoy resaltar es el hecho de que estas leyes que más adelante viene en el libro de Levíticos y en el libro de Números y en Deuteronomio, hay unos mandamientos y unas leyes ceremoniales, sanitarias, leyes civiles, hay diferentes leyes, pero la base de todo está aquí. Por eso el Señor le dice: oye, oh Israel, le dice que ellos debían tomar los mandamientos y enseñarlos cada uno a su hijo. Y aquí nos están marcando algo muy importante, que la nación de Israel sería levantada a partir de lo que cada padre le enseñaría a su hijo, de lo que cada abuelo le enseñaría a sus nietos. Es decir, el ambiente del hogar es determinante para que una familia, para que una nación sea transformada. La premisa bíblica es que la transformación de una sociedad no se hace con las leyes externas, se hace con las leyes internas del corazón, temiendo a Dios en el corazón, enseñando en el hogar a los hijos lo que agrada a Dios. Por eso aquí vamos a tomar las diferentes cosas que encontramos. Lo primero que encontramos en este capítulo, lo primero dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? ¿Cuál es? ¿Para qué? Los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para poseerla. Lo primero, el primer
estatuto, podemos decir, la primera premisa que Dios nos da como mandamiento es el ejemplo. Hoy estamos como el Día del Padre, y aunque es una fiesta que se celebra a nivel mundial, a veces la tomamos no religiosamente y no porque seamos paganos y vivamos haciendo las fiestas del mundo, sino porque es un reconocimiento que se hace al papel del padre. Pero es que para Dios el papel del padre es fundamental en un hogar. El papel del padre, hoy en día estamos hablando de una sociedad que no necesariamente los dos padres están juntos, así que me refiero también a la autoridad. Si tú eres una madre que es cabeza de familia, esto es para ti también. Esa figura de autoridad en el hogar es determinante. Por eso lo primero que dice es que la persona que debe enseñar es una persona que debe ¿qué? Poner por obra primero. El ejemplo en el hogar es indispensable. Si queremos que una nación cambie, comienza con el papel, con el modelo, con el ejemplo del padre o la autoridad en el hogar. ¿Cómo nosotros podemos pretender que en una nación, en un gobierno, como ahora que estamos en elecciones, una persona pueda gobernar una nación si primero no gobierna bien en su propia casa, como lo dice la Escritura? Esa es la premisa bíblica. Una persona no va a poder liderar, no va a poder dirigir una nación si primero no dirige su propio hogar. Voy a leer un escrito de un hombre que fue escrito en 1654, tiene años escrito. Estos son unos de los libros o de lo que se usó para la Constitución de los Estados Unidos. Y esto dice, este escrito por Hugo Grotius, dice así: quien no sabe cómo gobernar un reino no puede gobernar una provincia. Quien no sabe cómo influenciar una provincia no puede ordenar una ciudad. Quien no sabe cómo ordenar una ciudad no puede regular un pueblo. Quien no puede regular un pueblo no puede guiar una familia. Quien no puede gobernar bien su familia no sabe cómo gobernarse a sí mismo. A menos que su razón sea el Señor y su voluntad y sus deseos sean sus vasallos, ni con la razón puede gobernar a menos que la razón sea gobernada por Dios y ser obediente a Él. Esta es la premisa de Dios. Todo gobierno, una persona que llegue a dirigir una nación, es una persona que primero debe dirigir primero su propio hogar. Así que no podemos menospreciar el papel tan preponderante que tenemos como padres, como autoridad. Porque ¿cómo va a poder una persona ir a gobernar correctamente una nación cuando en casa no puede gobernar, no ha visto cómo gobernar su propio hogar? La palabra de Dios nos dice en Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mire lo que el Señor está hablando. Una persona no puede gobernar una ciudad si primero no puede gobernarse a sí mismo. Está hablando de carácter. Y voy a leer algo mucho más que me tocó tremendamente. Dice, eso es otro escrito de esos brillantes, me encanta. Dice, Dios se gana las naciones. Escuchen esto muy bien, porque mejor dicho, a mí me tocó tremendamente. Dice, Dios se gana las naciones o transforma las naciones por el carácter de su pueblo. El cristianismo no hubiera tenido una fuerza firme en la naturaleza humana si éste no hubiera penetrado por el poder divino. Y de esta manera se comprobó que el poder de Dios, que el poder divino es verdaderamente quien puede satisfacer las necesidades más grandes del hombre interno. Este poder divino del Evangelio se reveló a los paganos por medio de la vida de los primeros cristianos, el cual mostró las virtudes de aquel que los había llamado de las tinieblas a su luz
admirable, capacitándolos para caminar como hijos de Dios en medio de una generación perversa, brillando como luz en el mundo. Ellos vieron, estamos hablando ya de una primera iglesia, la iglesia neotestamentaria. Ellos vieron cristianos encontrar la muerte confiando en su fe, con una gran firmeza y alegría. Muchas veces en medio de torturas extremas, muchos preguntaron: ¿qué es lo que le da al hombre energía, poder para que hagan y sufran todo a causa de sus convicciones? En una época tan miserable, porque en ese entonces Nerón era el que gobernaba, que era un hombre tremendamente déspota, implacable, violento, sangriento. ¿Qué vieron estos hombres? La gente se preguntaba en aquel entonces. Quien sea que propuso esta pregunta intentó conocer al cristianismo, y las consecuencias de la investigación fue que llegó a ser cautivado por la doctrina divina del evangelio. El cristianismo trajo a la conciencia la misma imagen de Dios, libertó el desarrollo de la humanidad de las ataduras de ese estado, de ese gobierno en ese entonces corrupto, subordinado. Realmente el cristianismo trajo un punto de vista de una religión anquilosada a una libertad religiosa, a un derecho de conciencia, las cuales no fueron conocidos en el mundo antiguo. Fueron difundidos por primera vez por unos hombres a través de su conducta. ¿Qué es lo que el Señor nos está hablando como iglesia? Amados hermanos, lo que tú y yo estamos haciendo hoy con nuestro cristianismo en nuestro hogar es determinante para dónde irá nuestra nación y nuestro país. Es determinante entender el papel que tenemos. Entonces, lo primero es que nos toca a nosotros, padres, madres, cabezas de hogar. Nos corresponde a nosotros ser modelos y ejemplo. Amén. Lo segundo que nos habla esa escritura y que nos manda es que enseñemos la palabra del Señor. No esperes que sea la iglesia infantil, que sea aquí en la iglesia, que sea el grupo de jóvenes la que enseña a sus hijos la escritura. No esperes que sea el colegio el que le enseñe a tus hijos los valores y los principios, porque es una norma, porque es una exigencia, porque es un mandato divino, que en casa se enseñan los principios. ¿Cómo podemos esperar que estos hombres gobiernen las naciones si no han sabido en casa cómo su padre ha gobernado con equidad, con justicia, con amor? ¿Cómo podrá un dirigente político enseñar las virtudes y la ética si no tiene un modelo de dónde aprender? ¿Qué es lo que vemos tristemente hoy en nuestras naciones? Que personas que han nacido en hogares destruidos, en hogares disfuncionales, que han visto a su propio padre tener 2, 3 mujeres, que han visto a su padre maltratar a su mamá, que ha sido maltratado por el mismo padre, que no sabe gobernar, que de pronto ha sido acusado de corrupción, que ha ido a la cárcel, y luego están en estamentos políticos. ¿Cómo esperamos que ellos enseñen algo que no han visto y no han vivido? ¿Cuál es el llamado de Dios? Iglesia, somos nosotros los que formamos el carácter, la conciencia de nuestros hijos, y son nuestros hijos los que luego gobernarán la nación. Tenemos que tener presentes, si van a aplaudir, démosle el aplauso al Señor. Tenemos que tener presente. Aquí viene una tercera cosa de lo que nos habla aquí mismo. Dice: debemos entonces enseñar para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Y aquí hay un principio muy importante. Mira lo que dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy. Aquí viene un tercer elemento, y es el temor de Dios. ¿Cuál es el principio bíblico? Nosotros, cuando votamos, cuando damos nuestro voto y cumplimos con nuestro mandato ciudadano,
votamos, o voy a decirlo de otra manera, los principios morales son los que deben elegir a nuestros gobernantes. La política debe sostenerse por principios morales. El Señor dice que el temor de Dios es el que trae justicia a una nación. Por eso todo este pasaje termina hablando que tendremos justicia y paz. Por eso oramos para que nuestros gobernantes, quien quede hoy, nuestra oración no debe ser solamente durante la campaña, debe ser después, para que Dios envíe obreros a la mies. Yo sé que todos ellos han escuchado la proclamación del Evangelio. Tanto Juan Manuel Santos como el candidato Oscar Iván Zuluaga, los dos han estado expuestos a la palabra del Señor. Pero es solo la oración de la iglesia la que hará que sus corazones se inclinen al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No podemos esperar de un plan de gobierno o de un plan político que traiga la paz a nuestra nación, y con esto no estoy hablando política, porque la paz solo viene del temor de Dios, de conocer al príncipe de paz, de aquel que gobierna el cielo y la tierra. Así que tu oración y mi oración como iglesia no es tanto con una u otra campaña política, es de proclamar el Evangelio, que es el único que trae libertad, que trae justicia, que trae cambio, que trae transformación. Por eso la iglesia nunca ha necesitado de ningún fortín político, porque tenemos el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es la palabra del Señor que trae libertad. La Constitución de los Estados Unidos se basa en los principios bíblicos, y por eso en su época, no ahora tristemente, pero en su época fue una de las naciones modelos para el mundo entero, porque a través de su Constitución, de aquellos que conquistaron a Estados Unidos. Yo tengo en mi casa a la entrada un cuadro que me regaló un pastor hace muchos años, un pastor que pinta ese cuadro, se llama The Word. ¿Cómo me sonó? The Word, la palabra. Y muestra las familias inglesas, las familias viniendo a Estados Unidos, el padre, la madre, los hijos, con la palabra de Dios en la mano, no con la espada como nos tocó a nosotros en América Latina, no con la amenaza, la violencia y con todo lo que vivimos, sino con la palabra de Dios, hablándole a los pueblos cómo establecer el reino de Dios y cómo el fruto del establecimiento del reino de Dios trae justicia y paz a una nación. Y por eso esta nación fue lo que fue. Hasta cuando se levantaron reyes, se levantaron presidentes, se levantaron personas en el nivel de gobierno y quitaron a Dios de la Constitución. Y por eso vemos la nación cada vez más decadente, cada vez que declina más. Pero nuestra oración, y es nuestro deber, amado Padre, amada Madre, hoy que está aquí, Iglesia de Jesús, no podemos esperar que de fuera venga la paz. La ley de Dios es una ley que nace, es interna primero. El mundo siempre esperaba leyes externas que le gobernasen, pero cuando Jesús vino, Jesús se paró frente a Pilato, estando con el poder político, y Pilato le dijo: yo podría bajarte, yo podría librarte a ti. Y Jesús le dijo: es que mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. Amados, somos ciudadanos del cielo. Somos peregrinos y extranjeros. Solo tú y yo estamos de paso por esta tierra. Así que lo que Dios nos ha mandado a hacer a nosotros es a proclamar a aquel que es el único que trae libertad a los corazones, el único que hace que las conciencias vivan de acuerdo a la voluntad de Dios, que libera el corazón del hombre para que frente a la corrupción, frente al imperio de la política y del poder del mundo, pueda decir: yo escojo servir a Dios, y por eso no hago corrupción, por eso
no miento. Por eso no vendo mi conciencia, porque le sirvo a un rey superior. Solo hasta que el hombre no reconozca que a través del poder del evangelio hay libertad y que solo sirviendo al Señor es como servimos a una nación, solo hasta allí no podremos ver a un país en libertad y en paz. ¿De acuerdo? Así que mire qué tan importante, qué tan imprescindible es que podamos entender nuestro papel en el hogar. Porque mira lo que está diciéndole Moisés al pueblo de Israel, al pueblo que acaba de salir. Dios le está diciendo, la manera en que ustedes van a conquistar la tierra es a partir de cada padre de familia sentado en su casa enseñándole la ley de Dios a sus hijos, adorando juntos al Señor. En el hogar aprendiendo a temer a Dios, viendo cómo sus padres temen a Dios. En el hogar aprendiendo a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Entonces este hijo, un día que ya sea un profesional, que ya sea una persona independiente, que ya sea tal vez un empresario o un empleado público, va a poder estar allí y recordar lo que vio en casa, poder aferrarse a lo que vio como modelo en su papá, en su mamá, en el ambiente familiar, y va a poder llevar allí a los estamentos públicos aquellos valores y aquella ley interna que aprendió en casa. Como iglesia, tú y yo somos los que tenemos la responsabilidad para traer la paz sobre la nación, a través de nuestra proclamación de la palabra, a través de nuestras oraciones, a través de nuestra intercesión. Amén. Sigamos, porque ya me quedan pocos minutos. Luego sigue aquí y le dice, entonces, es el temor de Dios, es el temor de Dios el que hace, mira lo que dice el Señor, para que temas a Jehová tu Dios. ¿Cuántos de aquí tienen temor de Dios? ¿Cómo te das cuenta si tienes temor de Dios? Ahí mismo lo dice en el mismo versículo. ¿Cómo sabemos que alguien va a temer a Dios? ¿Por qué? Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios se evidencia a través de la obediencia. El temor de Dios se evidencia a través de la obediencia. Tú dices que temes a Dios, pero no guardas sus mandamientos, entonces no hay temor de Dios. Un hijo que teme a Dios dice, yo como hijo, ¿cómo debo honrar a mis padres? Eso es temor de Dios. Un padre que teme a Dios dice, ¿cómo debo conducir mi familia de tal manera que agrade a Dios? Guardando sus mandamientos. Por eso dice, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Mira lo que le dice acá. Tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean ¿qué? Prolongados. El temor de Dios, el guardar la ley de Dios es lo que nos asegura a nosotros largura de días, vida abundante. Así que el temor de Dios es esencial y la obediencia es la base del temor de Dios. Luego dice en el 3, oye pues Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien y seáis multiplicados. Aquí hay otra promesa muy importante, otro parámetro, y es entender que la bendición, que la multiplicación viene de la obediencia al Señor. Dios dice que la prosperidad vendrá como consecuencia de la obediencia, no de negocios mal hechos, de negocios fraudulentos. Tristemente hoy la política está llena de personas que buscan tomar el poder para adueñarse de las riquezas de una nación. Y eso no es la política bíblica, porque la política bíblica, o podemos decir, la conducción bíblica de una nación se basa en el temor de Dios. Y Dios dice que una nación que teme a Dios, una nación que guarda los mandamientos, prosperará. Todos los países más pobres del mundo son países que no tienen el temor de Dios, ni que permiten que se proclame el evangelio del reino de Dios. Toda nación que ha llegado al conocimiento de Dios prospera.
Cuando oramos para que en nuestra constitución no haya leyes en contra de la ley de Dios, del mandamiento de Dios. Cuando nosotros oramos para que el Señor no permita que se aprueben leyes que vayan en contra de la vida, en contra de la familia, en contra de la proclamación del Evangelio, Dios nos dice que cuando hay libertad para la predicación del Evangelio, Dios traerá bendición y paz a esa nación. Por eso tú y yo debemos orar para que los gobernantes, no solamente el presidente, sino todos los que de su gabinete sean personas temerosas de Dios. Debemos orar para que Dios envíe obreros a la mies, que pueda hablarle al corazón de ellos. Y luego nos dice aquí la palabra del Señor para que terminemos. Dice, oye oh Israel, oye pues, esta palabra oye es la palabra Shema, que es de donde viene el Shema de Dios. Oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Es decir, cuando un hogar, cuando un padre de familia, cuando una familia oye la voz de Dios, va a prosperar, va a ser bendecida. Cuando en un país se le abre espacio a la predicación de la palabra, va a ser bendecido. Dios le estaba diciendo a Israel, oye, oh Israel, cuida de poner por obra los mandamientos para que te vaya bien en la tierra que vas a conquistar. Y esa tierra es una tierra que fluye leche y miel. Esto le encantaba a Moisés. 14 veces lo encontramos en el libro de Deuteronomio. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, oh Israel, 5 veces en este capítulo dice, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Voy a saltar al versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo que servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Luego hay unos mandamientos que Dios le hace a él. Y termina este capítulo diciendo en el versículo 24. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos esos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, para que nos conserve la vida como hasta hoy y tendremos justicia. Miren la respuesta a cumplir el mandamiento del Señor. El fruto del temer a Dios, el fruto que en tu hogar, en tu casa, tú separes altar de adoración y alabanza al Señor, que tú enseñes a tus hijos y a los hijos de tus hijos a guardar los estatutos de Dios, que tú les hables. Me salté una parte donde el Señor les manda que hablen de las maravillas, que no se olviden de todas las obras de Dios. Y el final o la consecuencia de todo esto está en este versículo. Dice en el versículo 24, y nos mandó Jehová que cumplamos todos esos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve. ¿Qué? Aquí hay otro principio. La protección viene de Dios. El guardar los mandamientos nos da la protección de parte de Dios, para que nos vaya bien y para que nos guarde, nos conserve la vida hasta hoy.
y tendremos, resultado, versículo 25, y tendremos ¿qué? Justicia, equidad, cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Nuestra nación tendrá justicia cuando en cada hogar se proclame y se guarde los mandamientos del Señor. Pongámonos en pie y vamos a declarar en esta mañana que independiente al gobernante que quede, aceptaremos la voluntad de Dios, nos someteremos a ese gobernante y nos comprometeremos a orar y a proclamar la palabra del Señor, porque Dios cumplirá las palabras que ha dicho sobre nuestra nación. Amado Señor, queremos bendecirte, darte gracias por el privilegio que nos das de conocer tus mandamientos, de conocer tu palabra, de reconocer que la justicia, la paz viene del temor a Jehová, de temerte a ti, oh Dios. Por lo tanto, hoy bendecimos a nuestros candidatos, bendecimos al presidente que quede hoy elegido en esta nación, y te pedimos, Señor, que tú traigas el temor de Dios al Congreso de la República, al Palacio de Nariño, a la Casa Presidencial. Oramos en el nombre de Jesús para que tú envíes obreros a la mies, para que proclamen con poder y autoridad tu palabra a nuestra nación. Señor, queremos darte gracias por cada hogar cristiano, por cada hogar en el país que proclama tu palabra, por cada padre de familia que se arrodilla con sus hijos a exaltar tu nombre, por cada alabanza que se proclama en cada familia de Colombia, porque creemos que allí nace la transformación de la nación, porque creemos, Señor, que a través de cada niño, de cada joven que te conozca, que el temor de Dios se ha encendido, tendremos, Señor, una nación transformada y cambiada, Señor. Concédenos el denuedo como iglesia de proclamar tu palabra, de reconocer, Señor, que nuestro único compromiso es con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que nosotros te tememos a ti y por eso nos sometemos a las autoridades humanas, porque es tu mandamiento. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que nuestra nación reconoce, nuestra nación reconoce las palabras de aquel que murió en la cruz. Nuestra nación proclamará la libertad que ganó Cristo en la cruz, la libertad del individuo, la libertad de cada persona. Declaramos que tú traes libertad sobre nuestra nación a través de la proclamación de tu palabra y de conocerte a ti. Espíritu Santo, aviva nuestra nación. Permite a tu iglesia una proclamación con denuedo, con autoridad y con poder. Te pedimos por los concejales, te pedimos por todos los congresistas que te han conocido, para que vengan al conocimiento tuyo, para que tú traigas en ellos un encender el temor de Dios, para que puedan proclamar tu palabra ya al interior, que cada juez de la República, que cada magistrado, que cada una de las personas que están en lugares de eminencia, Señor, guarde su testimonio para que sean modelos, para que sean ejemplos y sean proclamadores de un reino superior, de una ley superior que libera el corazón de los hombres. Te damos gracias por la libertad de nuestra nación en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, les bendigo y declaramos que cada uno de los hogares será un hogar de transformación para esta nación. Dios les bendiga a cada uno en el nombre de Jesús.